Netanyahu da un paso más a la sombra de su afiebrado odio xenófobo. No le alcanzan las ya más de 22.000 víctimas civiles en la Franja de Gaza, calificadas por la mayoría de las naciones como un delito internacional, sino que además atenta contra la vida de sus enemigos dentro de soberanías con las que no está formalmente en conflicto. El atentado en Beirut, que cobró la vida del segundo jefe militar de Hamás, ya está teniendo las primeras repercusiones. Egipto ha congelado su papel de mediador en las negociaciones entre Hamás y el gobierno de Netanyahu. ¿Qué repercusión tiene esta retirada egipcia? ¿Habrá consecuencias al fatal atentado cometido por las huestes de Netanyahu? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Egipto congeló su papel como mediador para buscar una solución al fin del conflicto en la Franja de Gaza. Después del atentado contra el número 2 de la oficina política de Hamás, Saleh al-Arouri, en las afueras de Beirut, dijeron fuentes palestinas y egipcias. Egipto informó oficialmente que congeló su papel como mediador entre Israel y la resistencia palestina para concluir un acuerdo que lleve al fin de la guerra. Dijeron fuentes que pidieron el anonimato por la sensibilidad del tema, como consecuencia del atentado a Arouri, según reporta EFE. Siempre de acuerdo con las fuentes, los movimientos Hamás y la Yihad Islámica informaron también a El Cairo de la suspensión de las negociaciones con Israel para un alto al fuego. Sin embargo, Egipto no ha comunicado formalmente hasta el momento este paso. Por otro lado, una fuente egipcia de alto rango dijo a la cadena televisiva Al Qahera News, próxima al gobierno, que no hay alternativa al camino de la negociación para resolver la crisis en la Franja de Gaza. La solución no es militar. El papel de Egipto es indispensable, y en ausencia de su mediación, la gravedad de la crisis puede aumentar y empeorar más allá de las estimaciones de todas las partes, afirmó la fuente, lo que confirma la información de la suspensión temporal de la mediación egipcia. En este sentido, vale la pena resaltar la opinión del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien defendió que el conflicto entre Israel y Hamás necesita una respuesta impuesta desde el exterior que puede provenir de Washington, Europa o los países árabes. Las dos partes nunca serán capaces de llegar a un acuerdo, dijo Borrell, durante un acto en Lisboa, donde alertó de que si no se resuelve pronto el conflicto, todo el Oriente Medio se va a ver envuelto en llamas. Afirmó que la paz solamente se podrá alcanzar de forma duradera si la comunidad internacional se involucra en conseguirlo e impone una solución. Este era el camino que estaban llevando las negociaciones en las que participaba Egipto junto a otros dos países. Pero el bárbaro comportamiento de la administración de Netanyahu y su creencia de que tienen manos libres para hacer lo que quieran, truncaron el esfuerzo. En ese camino, las autoridades egipcias habían confirmado que presentaron como mediador un plan de 3 fases, las cuales no desglosaron para alcanzar un acuerdo que termine con el enfrentamiento en Gaza, después de que diferentes delegaciones palestinas pasaron por El Cairo. Fuentes palestinas y egipcias conocedoras de las conversaciones aseguraron a EFE que Egipto propuso a Hamás y a la Yihad Islámica un diálogo nacional palestino para acabar con la división entre las facciones palestinas y formar un gobierno teocrático en Cisjordania y Gaza. El gobierno supervisaría la reconstrucción de la franja y allanaría el camino para unas elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas, indicaron. Este sería el segundo punto del plan egipcio, cuyo objetivo último era lograr el cese definitivo de los ataques sobre el enclave y la retirada del ejército israelí. El primer paso del plan sería una tregua de 2 semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes y 120 palestinos, según las fuentes. Este primer punto garantizaría un cese de hostilidades para lograr el diálogo entre palestinos y la formación de un gobierno con supervisión internacional que llamaría a elecciones. La parte final del plan parece no haberle gustado a Netanyahu, cuando permitió que se ejecutara el atentado contra el segundo jefe militar de Hamás fuera de la zona en conflicto. Lo fueron a buscar,
selectivamente en Beirut y allí acabaron con su vida. Eso es delito. El final de la propuesta mediadora de Egipto consistía en la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza. Téngase en cuenta que Netanyahu ha reiterado que Israel mantendrá el control sobre la zona post-conflicto. Luego, este punto estaba en contra de sus deseos y con el atentado al-Arouri frustró la negociación. La evidencia más clara de que el plan egipcio comenzaba a dar resultados está en el cambio de posición de Hamás, que de demandar el cese total al fuego en Gaza previo a cualquier intercambio de prisioneros, aceptó comenzar el canje a cambio de una tregua de 2 semanas. Inmediatamente después del atentado que cobró la vida de al-Arouri, el movimiento yihadista palestino clamó por venganza. Hamás culpó a la ocupación sionista, en alusión a Israel, de ejecutar cobardemente a líderes palestinos dentro y fuera de Palestina. El brazo armado de Hamás, las brigadas de Qassam, del que era cofundador Saleh al-Arouri, prometió una respuesta a todos los actos vandálicos contra los palestinos. El bombardeo contra su oficina en Beirut prueba una vez más el completo fracaso de Israel en Gaza, aseguró en un comunicado. De cobarde y traicionero atentado lo definió el grupo palestino Yihad Islámica, que tiene una fuerte presencia militar en Gaza tras Hamás, y también combate al ejército israelí en la franja. El primer ministro del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Shtayyeh, condenó igualmente el hecho y acusó a Israel. Por su parte, las milicias chiíes libanesas aseguraron que la caída del número 2 de la oficina política de Hamás, Saleh al-Arouri, en un ataque israelí contra los suburbios de Beirut, no pasará sin respuesta y calificó la acción del Estado judío como un asalto muy peligroso para el Líbano. El líder de las milicias libanesas dijo que hasta ahora habían sido cuidadosos en sus cálculos estratégicos en el conflicto, equilibrando la necesidad de apoyar a Gaza y teniendo en cuenta los intereses nacionales libaneses. Pero si los israelíes lanzan un ataque contra el Líbano, el grupo está listo para una lucha ilimitada. La congelación del papel mediador de Egipto en las negociaciones entre Israel y Hamás es un franco retroceso en los esfuerzos por lograr detener el feroz ataque sionista a la Franja de Gaza. La sed de venganza para cobrarse el atentado se ha manifestado ya entre los yihadistas de la región y habrán graves consecuencias. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.